que ha sido bueno con usted. Gracias, Padre. Tú has sido bueno con nosotros todo el tiempo. Te bendecimos, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Porque queda como poco tiempo. Pero damos gracias al Señor, hermanas, por su presencia. Amén. El Señor cambia las cosas siempre. Aleluya. Le voy a pedir que busque en su Biblia Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, vamos a vernos cuántos versículos de ese capítulo. Ahí va a estar centrado el mensaje que se llama nuestra responsabilidad de establecernos en la fe. Nuestra responsabilidad de establecernos en la fe. Y para ponernos en contexto, la semana pasada estuvimos hablando de la necesidad de conocer la voluntad de Dios, ¿se acuerda? De tener esa revelación de su voluntad. Y no hablamos de que no era un asunto intelectual ni de estudio en esa ocasión, sino la intervención del Espíritu Santo para hacernos conocer un poco más de nuestro Padre Celestial. Y ese conocimiento de la voluntad de Dios o de esa revelación de Él, a la luz de lo que dice Pablo, se espera que cuando eso ocurre en la vida de la persona, del creyente, debe de haber un cambio en la vida. O sea, por decirlo de alguna forma, en la mente de Pablo, y eso está en todo el Nuevo Testamento, es imposible, hermano, que Dios se revele a una vida y que al mismo tiempo esa persona no experimente una transformación. Eso está fuera de lo que es el Nuevo Testamento. Eso es otra cosa. O sea, no se puede decir que yo conocí a Dios y al mismo tiempo usted sigue igual. Eso es imposible. Eso no cabe dentro de la teología bíblica. Eso no tiene sentido. Ahora, ese aspecto de lo que hablamos la semana pasada es un área eminentemente subjetiva. Y es subjetiva no porque sea poco creíble o que sea algo vago, ¿verdad? O turbio, sino porque se refiere al individuo, o sea, a nuestras experiencias personales, al sujeto, en ese sentido. Entonces el Espíritu Santo es que da sentido a esas experiencias y las valida en nosotros. Por ejemplo, cuando usted recibió a Cristo como Señor, el Espíritu Santo tuvo que hacer una obra en su vida y en la mía. Trajo convicción para provocar en nosotros arrepentimiento y que reconociéramos a Cristo, lo aceptáramos, lo recibiéramos como nuestro Señor y Salvador. Entonces eso le ocurre a todo el mundo. Esa es la forma en que venimos al pueblo de Dios. Sin embargo, cada uno la vive de una cierta manera. Y esa forma es muy diversa, pero la manera en que llega es igual. Hay una obra del Espíritu Santo que asienta el mensaje, que crea convicción y nosotros nos arrepentimos y recibimos a Cristo. Ahora, como cada uno vive eso, es una experiencia que el Espíritu Santo da a cada uno. Yo creo que todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo, entendemos eso, ¿sí o no? Entonces, usted llegó a Cristo, alguna gente, mire, se pusieron a llorar, no servían para nada en ese momento. ¿Quién provocó eso? El Espíritu Santo. Entonces, eso hace que esas experiencias la valide el Espíritu Santo, es la que trae esa convicción. Y de eso estuvimos hablando la semana pasada, al introducir en el capítulo 1, cuando Pablo dice que ora para que ellos conozcan la plena voluntad de Dios. A eso es que se refiere Pablo. A que podamos conocer más a nuestro Padre, pero así, de manera en experiencia. Y si eso se da, que es lo que él espera, que se dé, y por eso ahora, la vida debe cambiar. Entonces eso es un aspecto, decimos, subjetivo, porque refiere a nuestra experiencia. Ahora bien, hoy vamos a trabajar la otra cara de la moneda, que es el aspecto objetivo. Y ahí nosotros tenemos una intervención
y una responsabilidad muy alta. Porque el Espíritu Santo es soberano y nosotros no podemos sujetarlo a Él a nosotros. Él obra como Él quiere. Entonces yo no puedo controlar eso. Esa es una obra de Él. Ahora hay algo que sí se nos demanda a nosotros que debemos hacer. Entonces en eso nosotros tenemos que ser responsables. Entonces no podemos dividir. Es una misma cosa. Una moneda de dos caras. Por un lado está la obra espiritual que hace el Espíritu Santo para revelarnos a Dios y hacernos vivir esa experiencia de Él. Y por el otro lado, con el mismo nivel de fortaleza está lo que nosotros debemos de responsabilizarnos en cuanto a nuestra fe. Hay mucho lío con eso en muchas iglesias, porque algunos están de un lado y otros están del otro lado. Y algunos que están de un lado dicen, no, que si yo me pongo voy a limitar la obra del Espíritu Santo. Eso es una cosa loca. Pero hay muchos hermanos que piensan así. Pero están los que están en el otro extremo y dicen, no, es que tenemos que estar sujetos porque Dios es un Dios de orden. Y ten cuidado, hermano. Ven todo lo otro como un desorden y una cuestión peligrosa. Entonces, en la Biblia no están los extremos. Está la posibilidad de que las dos cosas sucedan y de hecho deben andar juntas porque si no, no funciona bien esto. ¿Ok? ¿Entendimos? Entonces, de la primera parte hablamos la semana pasada. Si usted no vino, lo publican siempre en el portal, ¿verdad? De YouTube. Y esta semana vamos a hablar de la otra parte. ¿De acuerdo? Vamos a ver si nos ponemos en contexto. Ahora, hay una necesidad que tenemos de permanecer. Esto es un tema importante. Antes de hablar de esa responsabilidad de establecernos en la fe, hay que aclarar dos realidades en cuanto a nuestra fe. En la carta de los Colosenses, Pablo menciona la fe en dos sentidos, que igual siempre van juntos, no se pueden separar. Por un lado está recibir el Evangelio, y eso es, para recibir el Evangelio hay que tener fe. Por fe lo recibimos. O sea, aceptar a Cristo, como decimos hoy, eso es una acción en fe que hacemos. Cuando creemos el mensaje. Sin embargo, otro lado de la fe es la permanencia o la fidelidad. Es decir, seguir creyendo y seguir avanzando y permanecer. Eso es también fe. Y en ambos casos es lo que debe de abordarse en cuanto a nuestra salvación. Por ejemplo, vaya a Colosenses 1, 21 al 23. Sobre este último aspecto de permanecer, o sea, ser fieles, es de lo que vamos a hablar hoy. Y de eso es que tenemos que responsabilizarnos nosotros. Nosotros contamos con la obra de Dios siempre. Ahora nosotros tenemos que responsabilizarnos de la nuestra. Dice Colosenses 1, 21 al 23. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. ¿Eso es así o no, hermano? Yo no sé usted, ¿verdad? Porque hay gente que siempre ha sido buena, pero yo era enemigo de Dios. Yo me convertí joven, ¿verdad? Tenía 19 años, pero yo recuerdo, hermano, yo era enemigo del Señor. Yo me burlaba de los cristianos, creía que sabía más que todo el mundo, era de que yo pensaba que era una gran cosa, porque yo era de que medio comunista. Y consideraba a los demás como, bueno, son gente ignorante, gente tonta, robándole el dinero, haciendo rico a los pastores, todas esas cosas yo las pensaba. Cuando estaba haciendo el mensaje, recordé esas cosas. Wow, en otro tiempo yo era un enemigo de Dios. Y por muchos años, aunque me convertí joven, el diablo trató de destruirme. Trató de hacer que yo me desviara. Puso personas que me hirieran y de hecho hirieron y fuerte. Usó estrategias para contaminarme y logró contaminarme en muchas cosas. Buscó 1000 maneras para que el mensaje no llegara y el mensaje se retrasaba. Sin embargo, por otro lado, Dios siempre estuvo trabajando. Y siempre armó un escenario para que de alguna forma, a lo largo de esos 19 años, antes de yo conocer a Cristo, alguien siempre
testificara de su nombre hacia mí. Y yo decía, pero ¿y qué es lo que quieren conmigo esta gente? ¿Y qué es lo que tanto me hablan del evangelio? Estos idiotas y cosas así. Yo pensaba en mi mente, hermano, pero Dios, que es rico en misericordia, obró de una forma que cuando menos usted y yo le esperábamos, Él llegó a nuestras vidas. Llegó en el momento preciso cuando más lo necesitábamos. Ahí llegó Dios. Entonces yo era un enemigo. Y cuando yo le dije, bueno, yo eso lo viví. Antes era su enemigo. Pero ahí es que nos gusta a nosotros. Porque Dios siempre pone un pero en la vida para Él glorificarse. Y usted tiene eso también en su vida. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece en el evangelio. Eso es fidelidad o permanecer. Entonces eso se nos demanda a nosotros, no dejar el mensaje de esperanza. Entonces en esa parte estamos hablando de permanecer. Sigue diciendo, este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Esta es la otra parte, el oír el mensaje para escuchar con fe y recibir a Cristo. Entonces están en las dos dimensiones de la fe, esas dos partes: la fidelidad, permanecer, seguir adelante, y creer. Entonces, en la primera de permanecer, nosotros somos responsables, hermano. Y aquí, en esta versión, que es la nueva versión internacional, parecería que la salvación está condicionada a permanecer, por como está traducido del idioma original. Sin embargo, no necesariamente es así, pero una marca, un sello muy evidente de que somos de Cristo es que sigamos creyendo. Nosotros no creemos que la salvación se pierda, aunque a veces ese tema, como se trata a veces en términos individuales, perdemos el sentido de qué es la salvación. La salvación incluye que usted entró, pero que usted sigue. Eso es las dos dimensiones, no puede separarse. Porque si fuera nada más, bueno, permanecer es esperar. Yo creí y espero, ¿verdad? Con mucha gente. Y tú, hermano, bueno, aquí tú sabes, pasando trabajo, pero en la fe. Alguna gente, como en la fe, es como le cayó una prangana arriba. Porque ahora está ahí demacrado, esperando algún día que el Señor nos rescate de este fuego. Hermano, yo estoy aquí pasando trabajo, pero firme. Es verdad, yo conozco gente así, que la fe le ha sido un mal que le ha caído. Porque no hay gozo, no hay esperanza, no hay expectativa de nada. Hay un problema porque estoy esperando, aguantando aquí esta carga que me han puesto en este mundo tan difícil, esperando irme. No porque Cristo venga, sino para ellos salir del problema en que están viviendo. Hay mucha gente así. Entonces, la fe no es eso, hermano. Permanecer no es aguantar. Porque si fuera así, fuera como una fórmula mágica, recibe a Cristo, di, Jesús, tú eres ahora mi Señor y Salvador. Tan, tararán, tan, tan, tan. Entonces ya te sientas, aguanta. Eso no es fe, hermano. Eso es negar la fe, de hecho. Porque lo que caracteriza al cristiano es el gozo y la esperanza. No el aguantar y que dolido. Ay, Dios. No, no. Entonces eso son cosas extrañas que pasan hoy. Yo sé que aquí no pasa nada de eso, gracias a Dios. Pero simplemente creer y sentarse es como igualar el evangelio a una magia, ¿verdad? Repite la oración de salvación y ya. Eso no es fe, ni es salvación. Se espera que mientras creemos, podamos permanecer firmes, estemos estables y cimentados. Entonces eso habla de una actitud de que nosotros debemos dar fruto y crecer. En otras palabras, debemos madurar como discípulos. Esa es una responsabilidad de nosotros. Al final, un aspecto fundamental de la comisión o la gran comisión de la iglesia es eso: hacer
discípulos. Eso es el fin de todo. Entonces nosotros somos responsables de eso nosotros. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo es esto? Versículo 6 del capítulo 2 de Colosenses. Vamos a tratar de avanzar, aunque si no avanzamos, ya este es el último día que yo voy a predicar aquí. O sea que no hay problema. Ya nadie me predica. Ay, no le invitan de nuevo porque ya yo no vuelvo la semana próxima. O sea que yo voy a decir mi mensaje muy tranquilo. Ustedes se aguantan ahí, hermano. Y se goza si puede. Amén. Sí, no podemos estar en esta presión. Entonces, dice Colosenses 2, 6 y 7. Oigan qué importante. Porque aquí está nuestra responsabilidad. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Nuestra fe, hermano, está constantemente siendo atacada. Lamentablemente, a veces muchos no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta que la fe está siendo atacada y por no darse cuenta caen bajo los principios del mundo. De repente comenzamos a ver la vida de una forma diferente a como deberíamos verla si de verdad estuviéramos creciendo en el Evangelio. Pero como no damos cuenta, lo que más llegamos a hacer es ponerle como un manto religioso a las cosas que hacemos o a la manera en que hacemos las cosas. Un manto religioso o medio legalista o espiritualoide, y con eso nos conformamos. Y no nos damos cuenta que estamos viendo la vida y actuando y caminando de la misma manera que el mundo. Y eso pasa porque no nos responsabilizamos de crecer. Y seguimos igual, pero con un manto religioso. Como la gente dice, no, tu fe, eso es un asunto personal. No, la fe es un asunto de la vida en todo el universo. No es un asunto que es personal, eso es mío, tuyo, ahí, tú tranquilo ahí con tu fe y déjanos nosotros tranquilos. A veces pensamos así, hermano. Y decimos, sí, la fe es un asunto personal. No, hermano, esto es un asunto de vida o muerte para todo el mundo. Entonces no hay que reducido así a ese espacio limitado. Pero pensamos así y nos dejamos embaucar en ese tipo de pensamiento porque no vemos ni crecemos o no nos responsabilizamos de lo que debemos hacer. Para Pablo, por ejemplo, esto era un asunto muy serio que le preocupaba bastante y a nosotros nos debería preocupar también. En 3 ocasiones, en el capítulo 1 y 2, él dice que está luchando y sufriendo a causa de esto. Porque su meta era que los creyentes o las iglesias maduraran. Su objetivo era presentar perfecto a los creyentes como una obra acabada a Dios. Esa fue la misión que recibió. Y eso le mortificaba para que las iglesias, nosotros, pudiéramos responsabilizarnos. Hermano, la guerra espiritual no es solamente reprender o atar o sujetar. A veces dejamos la guerra espiritual en ese área. Y la guerra espiritual real es una guerra que está aquí en las ideas. Y ahí es que fallamos muchas veces. Reducimos el enfrentamiento espiritual a declaraciones en el culto. Y no es que dejemos de hacer eso. Es que no es solamente eso. Pero lo reducimos ahí. Hemos dejado que nos lleven a ese espacio, como que es ahí. Eso es guerra espiritual. No, hermano, es más grande. Eso es una parte nada más. El cambio, hermano, en la vida de la gente solo se da cuando las ideas cambian, cuando los pensamientos son transformados, o como diría Pablo, cuando la mente se renueva por el Espíritu. Y ahí, hermano, es lo que debemos estar luchando. En eso es que debemos profundizar nosotros. Esa es la guerra espiritual ya a nivel más amplio, más grande. Y ahí, hermano, la iglesia está haciendo poco. Y eso nos incluye a nosotros. Es en ese sentido que se dan este versículo 6 y 7. Y ese es el contexto. Si nosotros, hermano, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como decimos, y como lo cantamos, y como lo victoriamos cuando oramos, entonces eso se debe reflejar en nuestra manera de caminar. Porque es muy bueno decir, Jesús es mi Señor, y gozarse en eso.
y hasta llorar mientras cantamos. Pero eso debe reflejarse en mi día a día. En cualquier espacio donde yo esté, debe reflejarse que Cristo es mi Señor. Y eso es lo que está diciendo Pablo. De la manera que lo recibieron, vivan en Él. La versión Dios habla hoy dice, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, porque Él es mi Señor. Y Señor es amo. Y si Él es un amo, yo soy un siervo. Nos gusta decir, ay, yo soy un siervo. Siervo significa esclavo. No tiene ni opinión, ni derecho, ni decisiones. Está para obedecer a su amo. Ah, pero nosotros somos unos siervos raros a veces. Somos unos siervos amos. Que hacemos como cuanto nos da la gana y como queremos. Entonces eso no cuadra. Eso lo dice. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Arráiguense en Él. Edifíquense en Él. Confírmense en la fe que se les enseñó. Esa es nuestra responsabilidad. La conducta del cristiano es el resultado natural de conocer plenamente la voluntad de Dios, es decir, de esa obra que el Espíritu Santo viene a nosotros, nos imparte esa sabiduría y revelación. Entonces no podemos decir que Dios se nos ha revelado, la que hemos tenido una experiencia gloriosa con el Espíritu Santo y al mismo tiempo que no haya cambio. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Debemos arraigarnos y edificarnos en Él. Debemos crecer. Si no logramos hacer eso, entonces estamos perjudicando a la iglesia local en el cumplimiento de la misión que tenemos en esta tierra. Ese versículo nos recuerda al salmista David. En el Salmo 1, del 1 al 3, él decía y cantaba: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. A eso es a lo que se refiere Pablo. Si recibiste a Cristo como tu Señor, vive en Él, arraigado y cimentado como ese árbol que define David. Así debe estar nuestras vidas, dando fruto en abundancia para Él y en todo lo que hagamos prosperar para la gloria de Dios. Así, esa es nuestra responsabilidad. Ahí debemos, hermanos, ser disciplinados. Lo siguiente en el versículo 8 del capítulo 2 es que debemos estar alerta. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Por qué debemos responsabilizarnos de establecernos en nuestra fe? Oh, hermano, porque los principios del mundo tratan de pervertir el evangelio y tratan de engañarnos. Entonces existe la posibilidad real de que seamos llevados cautivos, de que seamos engañados o esclavizados por los principios del mundo. Esa posibilidad está. El único señorío que se le admite al cristiano es el de Jesucristo. Ese es el único Señor. Sin embargo, si yo no crezco en Él, si no conozco su palabra, si no dejo que se me enseñe en mi fe, con mucha posibilidad, yo voy a hacer que otro sea mi Señor, no Cristo. Por más que yo diga que Cristo es mi Señor, si yo no crezco en Él, hermano, con mucha facilidad voy a caer presa del engaño. El proceso de renovar nuestras mentes o vestirnos del nuevo hombre, como dice Pablo, es una obra en la que nosotros debemos cooperar con el Espíritu Santo. El mensaje pasado es una obra soberana del Espíritu Santo y debemos pedir eso, como dijimos. Pedir que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y revelación. Es una oración, hermano, que usted tiene que hacer sobre su vida y sobre la iglesia. Que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y revelación. Pero es una obra soberana de Él. Estamos seguros de que Él lo va a hacer porque hay una garantía de que Él lo va a hacer.
Ahora, en la otra obra, en esta de responsabilizarnos en nuestra fe, cooperamos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos abriendo nuestro corazón a poder conocer su palabra. Y a medida que la conocemos, el Espíritu Santo tiene más herramientas, por decirlo de alguna forma que se puede entender, para producir la transformación en nuestras mentes o la transformación en la vida nuestra. Transformar nuestras ideas, que podamos ver la vida como Dios la ve. Que podamos ver las circunstancias como Dios las ve. Que podamos ver hacia adelante como Dios ve las cosas. Que podamos sostenernos en esperanza hacia adelante, sin importar lo que ocurra al presente, las circunstancias que vivamos. Porque podemos ver así, porque estamos creciendo en la fe. A eso es que tenemos que llegar. Y mira, hermano, no importa cuándo oremos o ayunemos o intercedamos o reprendamos, a menos, hermano, que con seriedad y disciplina nos dispongamos a eso, a estudiar, a aprender, a aplicar los principios de nuestra fe, no va a haber una madurez real. Porque es que se necesitan las dos cosas. No es una nada más. Cuando hacemos una es que nos ponemos locos. Nos ponemos de un lado nada más y eso es intercesión, oración, adoración, solamente eso. Pero entonces estamos chuecos de doctrina. Y estamos como vitalizados. No. Entonces está el otro lado que es un cabezón, ¿verdad? Y eso es palabra y palabra y palabra. En ambos casos se genera legalismo. Porque el uno le dice al otro, no, es que tú no conoces la palabra. Y el otro dice al otro, es que tú no conoces el Espíritu. Y ambos están contentos y felices de que viviendo para Cristo. Eso no tiene sentido. Es una obra doble. El Espíritu Santo tenemos que cooperar con Él para que se produzca madurez en nosotros. Para que esa madurez se vitalice, esa palabra se haga vida en nosotros. El que transforma eso en vida es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos esa obra que vaya en conjunto, pero tenemos que responsabilizarnos de nuestra parte. ¿Lo agarró? ¿Lo entiende? Sencillo, hermano, esto está muy fácil. Ahora, si no hacemos eso, caemos en lo siguiente. Hebreos 5, 11 y 14. El escritor de los Hebreos dijo esto a estas iglesias. Sobre este tema, hablando de Cristo como el sumo sacerdote, ¿verdad? La exaltación de Cristo como el sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios mío, ¿qué es eso? Bueno, estaba tratando de eso. Y dice en un momento, tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes lo que le entra por un oído, le sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles la verdad más elemental de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Te ves, va junto a la cosa. No se puede tener verdadero discernimiento espiritual si no hay conocimiento de la palabra. Porque esa percepción va a estar chueca. Entonces siempre las dos van juntas. Y usted y yo tenemos que responsabilizarnos de avanzar para darle ese espacio al Espíritu Santo para que obre en nosotros así. Y haya madurez. Ahora, tenemos que estar alerta y crecer en madurez. En el caso de los colosenses, había muchos maestros que estaban tratando de conquistarlos y de seducirlos. Es gente que estaba diciendo que tenía revelaciones, que había necesidad de hacer otras obras para poder ser salvos, o como decimos hoy, para estar en otro nivel espiritual, ¿verdad? Ellos estaban en ese modo. En otras palabras, ni Cristo ni su mensaje eran suficientes. Había que hacer algo más. Había una revelación más. Había un conocimiento más y cosas por el estilo. Y Pablo lo pone de esta manera, en el versículo 16 al 23. Dice, Colosenses 2. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. Era el caso de ellos. O porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad.
No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. Esa era la revelación de ellos. Eran los verdugos de la religión. ¡Wow! ¡Qué hombre más santo! Se recibió la unción triple. Es el hombre del momento. En eso estaban esa gente. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están sujetos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. El 20 dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo o de los principios del mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques eso, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Ay, hermano, eso me huele tanto a lo que pasa hoy en las iglesias. No aquí, sino en la iglesia en sentido general. Estas reglas son simple enseñanza humana acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos, porque eso solamente se logra con el Espíritu Santo. Entonces hoy en día en la iglesia circulan muchísimas ideas, doctrinas y enseñanzas de ese estilo. De gente que dice que ha recibido una revelación nueva, una palabra fresca. Y ahí va la gente como borrego detrás de esa gente. Y usted ve iglesias que se llenan de repente porque ahí se metió Dios. Y ve cristianos que se van de una iglesia y se meten después todo en otra iglesia. Pasa eso porque no conocen su fe. Y cualquier persona que se invente una frase nueva, altisonante o media rara, exótica, tiene una personalidad atrayente, un discurso bonito, es fácil de palabra, tiene unos ciertos ademanes, ahí está la gente conquistada. Pero eso pasa porque no conocemos la fe y usan los principios del mundo, del mercadeo y de la psicología para atraer a la gente. Pero no lo discernimos. No tenemos ese discernimiento espiritual porque la palabra no abunda en nosotros. Cuidado, hermano. Hoy en día se ven muchas cosas de eso. Yo escuché los otros días. Por ejemplo, la gente que declara esto o aquello, o lo que desatan con la boca tal o cual cosa, o lo que no se deja administrar por todo el mundo. Hay gente que no se deja tocar por alguien porque le van a transferir una cosa. No sé qué poder tiene el Espíritu Santo que si alguien ora, a ti te transfieren una cuestión. Cuando la Biblia dice que aunque tú comas algo mortífero, no te va a hacer daño porque tú estás en la misión. Ahora viene un tipo ahí al lado y ora por mí y yo estoy asustado y que no voy a orar por eso. Me cubro con la sangre de Cristo porque si este me topa se me transfiere algo. Hermano, esas son ideas humanas de ahora. Eso no está en la Biblia. Por más que le busquen la vuelta, eso no aparece así. Pero esas cosas nos atraen porque son como misteriosas y exóticas. Pero no se sujeta necesariamente a lo que dice la palabra de Dios. Pero tenemos que discernirlo. El profeta fulano, sutano, tiene una palabra fresca. Eso se oye mucho hoy. Hermano, el pastor Mengano tiene, eso lo oí yo esta semana, la unción apostólica de aceleración sobrenatural. Eso lo oí yo esta semana, ¿verdad? ¿Cierto? Es cierto, no estoy relajando. Entonces yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Que no conocemos nuestra fe. La estamos complicando y le ponemos nombres así. ¡Wow! Tremendo. Y la gente va, se emociona, canta muchísimo y sale igual. Pero creemos que sí, que ahí está esa unción de aceleración sobrenatural. Y ponemos su nombre y la gente está vuelta loca porque no conocen su fe. Y el país perdiéndose hacia el infierno. Contaminándose más. Y los evangélicos entretenidos en esa frase. Hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es crecer y establecernos en nuestra fe. Para dar un olor grato de Cristo en esta generación, hermano. Porque en esta generación en que nosotros vivimos, a esta generación debemos impactar. ¿Y cómo lo hacemos? Creciendo para Cristo. Oliendo a Cristo. Siendo de testimonio para el evangelio, siendo de fortaleza para la iglesia local
Que cuando hablen de usted, hermano, digan, no, ese es, no, que él va a mi iglesia. Gloria a Dios, pues ese hombre siempre ha dado un buen testimonio aquí. Que eso sea lo que digan de nosotros. Crecer como Cristo. Nosotros tenemos que así poder cumplir a cabalidad la misión profética que tenemos como iglesia. Que Dios nos ha delegado en nuestro país junto con otras iglesias. Pero no podemos desviarnos, tenemos que crecer como discípulos de Cristo. Tenemos que aprender a ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, buenos vecinos, buenos trabajadores, buenos empresarios, buenos ciudadanos. Ser discípulos de Cristo. Y en eso, nosotros somos los que tenemos que responsabilizarnos. Tenemos que tener una actitud militante en eso. Yo voy a servir para Él. ¿Hasta qué grado debería llegar nuestra madurez? ¿Cuál debería ser ese objetivo? Vamos a concluir leyendo Colosenses 3 del 1 al 11, que dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por esta cosa viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando viven en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. A esa medida debemos crecer, hacia Cristo mismo, mirando hacia Él y creciendo en el conocimiento de Él. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por tu amor. Gloria a Dios. Te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. A unirnos a tu misión que tú has revelado a tu iglesia, Señor. A estar al frente en esta guerra espiritual, creciendo en ti, transformando nuestras vidas y siendo instrumento para que tú puedas transformar otras vidas también. Yo pido, Señor, por esta congregación, mis hermanas y hermanos aquí presentes y también los que no están con nosotros hoy. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga su obra de una forma poderosa. Que en cada culto, Señor, tu presencia pueda traer una experiencia de renovación sobre la vida de la iglesia. Que podamos ser quebrantados, podamos ser tocados. Que tú sensibilices nuestros sentidos espirituales para percibir más de tu presencia y entregar más y más de ti a nosotros. Que tú tomes más de nosotros cada día, cada ocasión. Trae la manifestación de tu gloria sobre la iglesia, Señor. De los dones que tú has puesto para edificarla. Pido, Señor, que tú traigas revelación de tu conocimiento, de ti, de tu persona, de tu obra. Que podamos crecer, Señor, en
conocerte en intimidad, que podamos amarte más, que podamos entregar más a ti. Danos un corazón sensible para estudiar tu palabra, para ser disciplinados e instruirnos en ti. No solo escuchar, sino aplicar tu palabra, tus principios de vida sobre nosotros. Yo te doy gracias, Señor. Ayúdanos a crecer en ti, Señor, en todo sentido. Obra prodigios, milagros y maravillas, Señor, en medio nuestro. Obra en sanidades, liberación. Obra de acuerdo a todo tu poder, Señor. Que podamos practicar tu presencia. Que podamos crecer en discernimiento. Queremos ser todo lo que tú quieres que seamos, Señor. Abrimos nuestros corazones a ti.